Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, en la radio online en cualquier parte del mundo, y a todos los que nos descargáis en el podcast en cientos de países, con los saludos para todos. Tenemos un concurso en marcha de Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram por si queréis participar, y además el número de teléfono 633 50 50 11, una manera de conseguir libros. Y para seguir con nuestros dos invitados descubriendo oficios mágicos y ocultos, va esa introducción. Más oficios desconocidos y ya desaparecidos. El sereno es el encargado nocturno de vigilar las calles, regular el alumbrado público y en determinados barrios de abrir las puertas. En algunas épocas y países, también solían anunciar la hora y las variaciones atmosféricas. Era habitual que estuvieran armados con una garrota o chufo, y usaban un silbato para dar la alarma en caso necesario. Este oficio existió en España y en algunos países de Sudamérica. Estos vigilantes nocturnos se acompañaban de una linterna para cuidar el sueño de los vecinos. También fueron llamados serenos porque en sus rondas gritaban, las 12 y todo sereno, anunciando la hora y la tranquilidad nocturna. El sereno se asocia así a un ambiente apacible, a un lugar que dé la sensación de bienestar. Esto también habla de que el sereno también posee ciertos rasgos para hacer sus rondas. Logran pensar antes de decidir, no se asustan demasiado. No se sienten preocupadas o ansiosas por las cosas o ruidos de la noche. Los serenos son personas que logran superar los problemas y tener las cosas en calma, con ligeras variaciones según el país. El sereno y el farolero. Conozcamos algo más de ellos. Estos ya son oficios que dan un poquito menos de miedo, Raúl, y Ángel. No sé qué nos podéis contar acerca de ellos. ¿Raúl? Pues sí, yo bueno, me acercaré a ese oficio de ser serenos, faroleros. Prácticamente van de la mano. El sereno nace a causa de la desaparición del oficio de farolero. Al final, muchos se pasaron a ese oficio de sereno. Realmente es curioso, porque el sereno aparece por arte de magia. En algunas de las calles, cuando damos una palmada, en la antigüedad dábamos una palmada, aparecía el sereno, para que nos pudiera dar las llaves o nos pudiera guiar por las calles con seguridad. Pero realmente siempre hemos pensado que el sereno había haber nacido en Madrid, había haber sido la primera ciudad, pero realmente ha sido en Valencia, concretamente en 1777. Lo había traído un personaje peculiar llamado Joaquín Foix. Era como una especie de espía, por decirlo así, que buscaba las mejores sedas, mejores telares, para luego traerlos aquí a Valencia. Es una historia realmente peculiar. Y él Pero fue... a pesar de ello, desde mi punto de vista... No, adelante, sí. Ángel, no te quiero cortar. Joaquín Foix fue quien trajo... No pasa nada, puedes cortar cuando quieras. Joaquín Foix trajo aquí la figura del sereno porque la vio en algunas ciudades europeas que tenían como un vigilante nocturno, se llamaba así. Y también tengo que decir que realmente, por mi experiencia, mi conocimiento de una ciudad mágica, como conocemos que es Venecia, allí ya existía esa figura. Desde el siglo XV se les conocen como códega. Eran unos personajes que iban con un farol en la mano y guiaban a los patricios por la noche, por sus canales y oscuros callejones, porque Venecia era muy peligrosa, no es la ciudad romántica que pensamos. En aquellos tiempos era un riesgo, la noche. Y ellos sabían luchar cuerpo a cuerpo, curiosamente. Sí, entonces los guiaban a todas las personas por las calles hasta que llegasen a sus casas. Esta es la figura que posiblemente Joaquín Foix vio por Europa, la trajo. Y claro, la figura del sereno, pues
Te pregunto, de magia, de ocultismo. Te pregunto, Ángel, o Raúl, ¿lo habéis conocido vosotros a los serenos? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis vivido? Sinceramente, no. Yo por lo menos no he tenido la suerte. ¿Tú, Raúl? De ningún sereno. No, pero sí que tampoco. Vale, yo sí todavía llegué a conocer pero te algunos. una cosa, Miguel, una cosa. Sí. Habías dicho que habían desaparecido los serenos, pero os voy a corregir que en 1999 Gijón ha recuperado la figura del sereno. Muchas ciudades están sopesando recuperar esa figura. Sí, señor. Sí, señor. Me queda un último que quiero tocar antes de que os vayáis, porque nos quedan 5 minutitos, que son los ajusticiadores. No sé quién quiere tocarlo. Raúl, ¿te toca a ti? No, ese Ángel. Pues breve, si puedes, los ajusticiadores, que era un gremio muy curioso. De ajusticiador, ¿no? Me encargo yo. Bueno, la verdad, es una historia bastante larga del oficio de ajusticiador, Miguel. Dirán, bueno, ¿qué tiene de mágico la figura de ajusticiador? Ya no vamos a decir que hasta la hora de la ejecución, pues bueno, es un rito de sacrificio de una persona, según lo que dice la justicia. Pero realmente lo más curioso de todo eso sucede es qué es lo que pasa después de haber cometido esa ejecución que hay. Pues el verdugo tenía unas tareas mágicas que le pagaban, por cierto, que se podía llevar las manos, se podía llevar los pies, te podía arrancar los dientes, te podía quitar los ojos, cortarte la lengua. Y esos son objetos que luego se vendían como reliquias. ¿Qué me dices? Y tenemos... Sí, se vendían como reliquias. Por supuesto, aquí en Palencia sí que hay muchas referencias. Incluso habrás escuchado las manos de Gloria también. Una mano que es como una especie de talismán protector para los ladrones también. Es una cosa realmente curiosa. Y sobre todo porque la vida del verdugo, también porque la vida social en verdugo en aquellos tiempos, ojo, estoy hablando de los verdugos públicos que habían entonces, tiempos pasados, no de los últimos años que ya se hacían. Entonces a nivel privado, en las cárceles o en paredones, eso era diferente. Entonces el verdugo tenía también otro rito a la hora de ejecutar, tenía que pedir perdón a la persona que iba a ejecutar. Y bueno, él seguía unas pautas que le mandaban las autoridades. Ahí en nuestro capítulo de oficios mágicos y ocultos estamos contando algunos detalles realmente curiosos de la vida de los verdugos. Parece ser que se casaban entre ellos, ¿no? Eran como un gremio muy, muy cerrado, ¿no? Sí, efectivamente, era un gremio muy cerrado, porque nadie quería, pasa como los sepultureros tenían una estima social, ya que ellos también tenían dificultades para poder comprar, ya que el dinero que ellos tenían era un dinero considerado maldito, era un dinero manchado en sangre, ellos vivían matando personas, entonces había una cierta superstición ante el dinero, cuando cogían tenían que hacer la señal de la cruz en esas monedas o santificar ese dinero, era muy rechazado en general. A pesar de ello, el verdugo, digamos que era un padre de familia, cuidado, tenía muchos conocimientos de anatomía, era muy consultado como curandero. Por el hecho de descuartizar cuerpos, él conocía cómo eran los interiores. Muchas personas iban a los verdugos a consultarles. Qué curioso. Y parece ser que como cuando había un ajusticiamiento, pues venía mucha más gente a la plaza donde sucedía, los comerciantes ganaban mucho más dinero y les daban propinas, ¿no? Como si fuera un espectáculo. Sí, por supuesto. Había muchos verdugos que recibían una propina para, digamos, hacer mejor espectáculo. Incluso cuando, aquí en Valencia, cuando se hacía una ejecución pública alrededor del mercado, muchos comerciantes le tenían que dar un porcentaje de las ventas al verdugo, porque es cuando más vendían. Fíjate el dinero que manejaba. El verdugo parecía que una profesión mal pagada. No, en aquellos tiempos se podía considerar que era un buen salario. Cobraba su salario que le daba las autoridades, más un dinero que ganaba, vamos a llamarlo en B, que eran las propinas y el mercado negro que vendía él después. Qué curioso. Esta noche pues vimos una inmensa luz de color naranja. Juntos hacemos el misterio. Caídas de objetos, rotura de cristales, cosas que llegan del más allá, movimientos. Los cuales aquí empleamos tanto tiempo en hablar de ellos, tratando de averiguar qué hay detrás. Espacio en Blanco. Más de 30 años compartiendo historias en la radio. Buenas noches, Espacio en Blanco. Siempre leales a vosotros
y nada mejor que hacerlo en directo. Un fuerte abrazo ese don Benito. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias. Cambiamos un poco de escenario, dejamos esos oficios y nos vamos a otros lugares. Nos saludan también desde Cumbayá, en Quito, en Ecuador. Gracias por toda esa gente que en diferentes partes del mundo está escuchando el programa y nos saluda. Y recordar que está ese concurso en marcha, 633 50 50 11, y el Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora os invito a ir de viaje a lugares un tanto curiosos, ya veréis. Concretamente una estación de cuarentena que estaba situada, pues bueno, cerca del pueblo de Manly, en el que fue durante más de 150 años el punto final de, digamos, aquellas personas que dejaban atrás sus países de origen para empezar una nueva vida en Australia. ¿Está en la costa o...? Era un viaje peligroso el que hacían estos colonos, porque era un viaje a menudo de varios meses, estaban expuestos pues a las inclemencias del mar, enfermedades a bordo, pero bueno, todo era válido, ¿no?, para los que soñaban con la promesa de una tierra de oportunidades. ¿Te cuento un secreto? Cuenta. No suelo contar secretos. Mi padre, que fue un emigrante de esos, de los años 50, 40 y tantos, 50, le dijeron que iba a ir a Australia, que tomaron un barco y pensaba que iba a ir a Australia. ¿Sabes dónde apareció? No. En América del Sur. Y él pensaba que había llegado a Australia. ¡Ostras! Pero bueno, mucha gente pues hizo ese viaje. Supongo que llegar hasta Australia sería increíble desde Europa, ¿no? Porque eran muchos de los Claro. Claro. El problema es que no todos tenían la suerte de llegar al puerto de destino, ¿no? Y si lo hacían, pues bueno, allí les esperaba, pues esto, la famosa cuarentena, que era un rígido periodo de aislamiento que evitaba, pues claro, que decenas de enfermedades infecciosas que venían, pues, de Europa, América, etcétera, llegaran en este caso a la población australiana, a la población local. Por ese motivo, pues muchos inmigrantes, lo que sucedió es que, claro, nunca alcanzaron su sueño, ¿no? Y digamos que la estación de cuarentena, en este caso de North Head, fue su destino final. Dime qué significa la palabra cuarentena. Bueno, pues esta palabra deriva del italiano, de 40 giorni, ¿no? 40 días. Un hábito que, comenzó a practicarse en el siglo XIV, precisamente cuando los puertos de las principales ciudades costeras de Europa lo que intentaban era evitar el avance de todas esas plagas y epidemias de la época. Así que claro, todos los barcos en este sentido pues debían de permanecer anclados 40 días antes de descargar en tierra, ya que pues algunas de estas embarcaciones llegaban abarrotadas con algo más que pasaje y mercancías. Transportaban peste negra, viruela, tifus, gripe española, fiebre amarilla, escorbuto, disentería, cólera, escarlatina, bueno, todo un sinfín de toda una colección de enfermedades altamente contagiosas. Así que digamos que ese fue el inicio del control sanitario en los puertos y las ciudades, una medida de prevención que siguió practicándose en los siglos posteriores en Europa y que también se implantó en las nuevas colonias británicas. Debía ser increíble, ¿no? Después de un viaje que se pegarían por mar para llegar hasta Australia de meses, luego estar 40 días más en el barco, ¿no? Para volverse loco. Claro, para volverse loco si es que no te habías vuelto loco ya durante la travesía, ¿no? Porque la verdad es que eran bastantes meses y a menudo pues se sufrían bastantes penalidades. A menudo los colonos pues viajaban en unas condiciones bastante penosas, ¿no? Y la manutención, la comida no era del mejor, no estaba en el mejor estado, vaya. Entonces el problema era conseguir llegar, y una vez llegabas tampoco tenías la seguridad de que podrías desembarcar, o que finalmente podrías llegar a ese punto de destino donde tú querías llegar, ¿no? Piensa que la estación de North Head es, digamos, la más antigua del continente australiano. Funcionó desde 1830 hasta 1984. Imagínate, ¿no? Sí, o sea, digamos que actuaba un poco de separación, ¿no? Para posibles plagas, posibles epidemias, posibles barcos sospechosos de transportar algo, ¿no? Pues los tenían ahí aislados. Era una zona muy aislada en aquella época, ahora ya no, pero en aquella época lo era. Entonces, digamos que permitía a los barcos de mayor tonelaje pues anclar en las proximidades y que todo quedase como muy acotado, ¿no? Toda la zona de la estación estaba protegida pues por unas zanjas que segregaban a los internos, ya que el sistema de clases que imperaba en la sociedad colonial del momento queda muy patente, ¿no? En la construcción de la estación, porque existía una separación absoluta entre las clases y las razas.
entre los sanos y los moribundos, y también, como no podía ser de otra manera, por desgracia, entre los ricos y los pobres. O sea que había segregación también cuando llegaban allí, ¿verdad? Sí. Como en las clases, básicamente como el Titanic, ¿no? Primera, segunda, tercera, por desgracia. Y llevaban todo tipo de enfermedades, como dice, gripe española, ¿no? Sí, podían, no tenían por qué, pero todos los barcos que fueran sospechosos quedaban, digamos, aislados esos 40 giorni, ¿no? Para intentar evitar que más enfermedades, pues, llegaran, ¿no? Porque ya habían habido diferentes plagas y epidemias, y lo que intentaban era, de alguna manera, no erradicarlas, pero mantenerlas a raya. ¿Salían del barco y llegaban a la estación, o cómo era el proceso? Sí, te explico un poco cómo funcionaba. Una vez los pasajeros desembarcaban en esta zona, digamos, acotada, su equipaje era confiscado. Todos ellos eran conducidos a unos barracones donde pues iban pasando por una serie de tratamientos desinfectantes. Por supuesto, curioso, los barcos de convictos recién llegados a Australia también estaban sujetos a esta cuarentena, ya que la superpoblación de las prisiones de Londres, ya sabes que enviaba, miles y miles de convictos al destierro cada año a Australia, ¿no? Era como el destino final. Pues bueno, en North Head las instalaciones, tenían todas las comodidades y casi parecía una pequeña ciudad. Lo que pasa que era una ciudad en la que sus habitantes pues eran confinados en contra de su voluntad, porque ahí quedaban encerrados. Y aquí llega un poco el problema y la parte trágica de la historia, porque muchos de los internos no superaban el periodo de aislamiento. Algunos sí y eran liberados, pero otros fallecían víctimas precisamente de esas enfermedades que portaban sin saberlo. Por este motivo, algunas personas, en vez de terminar languideciendo en el hospital de la estación hasta morir, lo que preferían era arrojarse a los acantilados de Old Man's Hat, que estaban muy cerquita. Pobre gente, o sea que de encima, después del largo viaje, de la cuarentena, no aguantaban la cuarentena y se preferían suicidarse. Sí, cuando ya sabían que se iban a quedar allí encerrados, o que precisamente no les iban a dejar salir, no se lo iban a permitir, digamos, porque tenían escarlatina o tenían lo que fuese, y no, o escorbuto, cualquier tipo de enfermedad, y no los iban a dejar salir, ¿no? Entonces, digamos que era un lugar donde se mezclaba a la vez la alegría de los colonos que conseguían llegar a Australia, de sobrevivir a ese difícil viaje, a la cuarentena y a todas las enfermedades, ¿no?, que, digamos, les acechaban, y luego a la tristeza de los que se quedan pues a las puertas de conseguirlo. Curiosamente, la prueba de muchas de esas historias ha quedado reflejada en muchas de las piedras que hay alrededor de esta instalación de North Head. Eso te iba a preguntar. ¿Hay señales, hay cosas en las piedras? Sí, porque claro, toda esa gente que estaba encerrada, y los que ya se quedaban ahí perennes, encerrados durante meses, lo que hacían, claro, se aburrían, lo que hacían, se entretenían cogiendo las piedras grandes que hay alrededor de toda la estación. Lo que hacían era tallar mensajes, y tallaban mensajes a modo de diario personal. Entonces todavía se pueden ver estas inscripciones grabadas en las rocas, algunas, no todas, pero algunas que estaban como muy bien talladitas, explican pues la historia de la llegada de buques, de viajeros. Hay poemas escritos, poemas de amor, hay iniciales de nombres, hay retratos incluso, ¿no? O incluso pues notas que relatan los abusos y el trato, como te decía, denigrante que sufrían algunos internos por parte de los vigilantes, ¿no?, por esa segregación de clases que te explicaba. Más aún, todavía quedan algunas inscripciones, incluso que son como los últimos epitafios de despedida de estas personas que te he explicado que se suicidaban en Old Man's Hat. Todavía quedan algunos de esos escritos. Decías que había estado vigente hasta 1984. Hoy se puede visitar. ¿Qué ha quedado de esa estación de cuarentena? Sí, pues es curiosísimo investigar sobre el tema, porque hoy en día es posible visitar la estación de cuarentena de North Head. Está en el Parque Natural de Sydney Harbour. Solo hay que tomar un ferry desde Circular Quay y se llega muy fácil, también sino por carretera. Pero es que, cuidado, es que la estación de cuarentena se ha transformado en un hotel. ¿Qué me dices? En un hotel, Miguel. Cuidado, en un hotel boutique.
de estos de calité, de glamour, imagínate. El hotel se llama Q Station, ¿no? De Quarantine Station, estación de cuarentena. Y bueno, digamos que han transformado todos los antiguos edificios y las instalaciones en espacios comunes del hotel. Luego hay los cottages de los oficiales, que eran las casas privadas de los oficiales de la estación, que ahora son casitas encantadoras donde, digamos, alojarse, ¿no? En fin, una vuelta de tuerca, ¿no?, a todo este espacio. Qué curioso. Supongo que con tanto sufrimiento que hubo allí, habrán quedado impregnaciones, quizá fantasmas. Bueno, es que ahí resulta que si te alojas en el hotel, pues puedes también experimentar uno de sus principales reclamos, que son, bueno, un tour de fantasmas que tienen ellos, que realizan. La visita se hace al anochecer y en ella pues lo que hacen los guías es explicar un poco, pues a realizar una serie de investigaciones parapsicológicas, ¿no?, en los edificios históricos del complejo, que se han mantenido algunos, y digamos que lo que hacen es intentar pues captar esa esencia de aquellas personas que fallecieron allí. Está considerado como uno de los lugares más encantados de toda Australia, esta estación de cuarentena. Allí, según las personas que han visitado el lugar, se han descrito decenas de apariciones, avistamientos extraños, puntos extremadamente fríos en las instalaciones, luces misteriosas donde no debería al menos haber iluminación, olores sospechosos, ¿no? Hay gente incluso, quizá pues muy receptiva al tema, ¿no?, que asegura haberse sentido tocado por algo o alguien, ¿no? No lo sé. Pero bueno, lo que está claro es que podría ser parte de esa energía residual, ¿no?, de aquellos que murieron en el recinto, y que conecta con las historias personales de dolor y de pérdida que se vivieron en Northhead. ¿Cómo nos gustaría pasar una noche por ahí o hacer ese tour, Miriam? A mí sí me gustaría, la verdad. Quizá alojarme no, pero hacer un tour, o incluso, ya no hace falta que hagamos el tour de fantasmas, podemos hacer también el tour histórico, que se hacen tours históricos que son muy chulos, ¿no?, que tienen un pequeño museo con artilugios de la época, porque se han conservado pues maletas de los pasajeros auténticas, los que no superaron la cuarentena. Hay diversos instrumentos médicos, porque una de las partes que se han mantenido de todo el recinto es el hospital. Es decir, bueno, pues es un lugar pues que tiene una carga histórica muy potente, ¿no? Y al menos pues por conocerlo. Siempre hablamos de estos lugares como si fueran lugares donde lo que predomina es el morbo, predomina la parte más tétrica, pero ya sabes que yo siempre lo veo desde esa otra perspectiva, esa otra cara, la cara más histórica y cultural, la parte antropológica. Yo creo que es un lugar históricamente muy muy interesante como para conocerlo, o al menos conocer su historia. De cualquier forma, yo me apuntaba contigo a ese tour de fantasmas. Bueno, pues nos tendremos que apuntar entonces, Miguel. Pues hasta aquí llegamos en ese capítulo más de Turismo Dark con Miriam del Río. Forma de contacto, Miriam, que sé que te vas por ahí de viaje otra vez. Sí, dentro de muy poquito vamos a ir a República Checa, que es una ciudad con mucha historia de alquimia, con mucha historia de fantasmas, una ciudad muy interesante. Pero bueno, me podéis localizar en Instagram, como me buscáis en el perfil, es Dark Lady BCN, de Barcelona. Ahí está. Un abrazo. Fuerte para ti, un besito, hasta pronto. Besitos. Radio Nacional de España, la que quieres. Europa se ha lanzado a combatir el calentamiento global con una batería de medidas muy controvertidas a corto, medio y largo plazo. Algunas de esas medidas son muy impopulares, como las prohibiciones que van a afectar a los vehículos que tienen 20 años o más. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Hablamos de los problemas de millones de automovilistas. Futuro Abierto, los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2. Ya que lo pide don Miguel, aunque el programa se esté terminando, amigo querido, para ti y para todo tu equipo, un gran saludo desde Montevideo, Uruguay. Abrazo grande.
noches, Fermín. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Aquí encantado de estar en Espacio en Blanco. Y yo de que estés de nuevo con nosotros. Especialista en la Inquisición. Nunca te lo he preguntado. ¿Por qué, Fermín? ¿Por qué? Bueno, pues porque es uno de esos temas que, sobre todo en mi tierra, en Extremadura, pues estaba por explotar. Entonces, una vez, investigando en el Archivo Histórico Nacional, me encontré unos legajos de la Inquisición de Llerena, y bueno, a partir de ahí me encontré la gallina de los huevos de oro, porque estaban todos los autos de fe de la Inquisición de Llerena, y a través de ellos pues pude descubrir todo lo que ocurrió en Extremadura. Ya veréis. Y creo que el personaje que hoy nos traes es el Jesucristo de Bayona. ¿Quién era este personaje y dónde sucede? Sí, bueno, es el Jesucristo de Bayona. Es un señor llamado Sebastián Álvarez, que era natural precisamente de esa localidad gallega, y bueno, residía en México, ¿no? Donde trabajaba de orfebre, o de platero, como se solía decir por allí, ¿no? Del oro. Bueno, pues fue procesado por afirmar que él era Jesucristo. ¿Jesucristo? Y sí, nada más y nada menos. Y que como tal, para la Inquisición, un personaje que no estaba bien, lógicamente, de su cabeza al decidir y decir que todo esto realmente en su vida era una realidad, y que lo vivía y la vivía en función y en la creencia de ser el propio Jesús de Nazaret. Bueno, aunque esta anomalía, digamos, para la Inquisición pudiera ser cierta, entre comillas, que no lo veía así, la Inquisición nunca dejaba tranquilos ni se olvidaba de este tipo de personas que a lo mejor lo que tenían era una locura o una demencia que le hacía producir este tipo de comportamientos. Entendían precisamente la Inquisición que a veces el diablo también actuaba, ¿no?, dentro de estas personas, y les hacían responder de esta manera, bueno, pues situaciones o actos en determinados lugares donde la gente a veces acudía a su presencia, pues para escuchar lo que él decía en nombre de Jesucristo, porque él mismamente se creía que era Jesucristo. Y como tal, bueno, pues en este caso entendía también que era él mismo era el único que podía entender la Sagrada Escritura por encima de curas, por encima de obispos o del mismísimo Papa, ¿no? Razón, lógicamente, por la cual la Inquisición va a dar órdenes para que vayan, ¿no?, con mucho cuidado, sobre todo en esta causa, y que los médicos del Santo Oficio, bueno, o los calificadores, vean y prueben si está realmente en sus cabales este hombre, este español. Se examinarán, lógicamente, algunas personas que conocían al personaje, e incluso el alcalde y el ayudante de las cárceles de la Inquisición, puesto que fue encarcelado inmediatamente, entre otras cosas porque llegó a cometer un delito con una piedra en una iglesia de México, Distrito Federal, lanzándola en un Jueves Santo contra un Cristo. Bueno, pues le rompió las piernas a esta imagen, salió corriendo de la iglesia, 3 sacerdotes salieron corriendo con sus sotanas tras él a ver si lo cazaban, lo cazaron, y por este hecho también, amén de lo que él decía, bueno, pues decide la Inquisición encarcelarlo, ¿no? Algo que sin duda alguna terrible tendría que ser para una persona que estaba en estas condiciones. Es decir, Fermín, que la Inquisición también perseguía o condenaba a los locos y dementes como este supuesto Jesucristo. Sí, sobre todo por lo que dijimos anteriormente, ¿no? Porque en el siglo XVI, XVII, XVIII, inclusive el XIX, se entendía que estas personas que sufrían este tipo de situaciones, pues eran personas que realmente dentro de sí tenían al príncipe de las tinieblas, y que ese tipo de actuación no eran propias de una persona, sino de alguien que se había insertado en su cuerpo, y en este caso no era nada más que el emperador de los infiernos, y que como tal actuaba de esta manera este hombre, y por lo tanto entendía que no era algo realmente plausible ni algo loable, sino todo lo contrario, ¿no? Algo que había que castigar y que había que punir. Por eso a dementes y a locos, o inclusive, fíjate, a personas con síndrome de Down del siglo XVI, fíjate lo que estoy diciendo, gente la más, digamos, estropeada físicamente, con jorobas, etcétera, la Inquisición las utilizaba en los autos de fe para llevar estandartes y para llevar sobre todo las efigies, que ya hemos comentado aquí alguna vez que otra, esos muñecos que la Inquisición hacía a los que morían bajo tortura, ¿no? Y solían coger a este tipo de personas, ¿no? De ahí nace precisamente esa cultura, ¿no?, que se establece en España durante siglos, donde las personas que tienen ese tipo de discapacidad pues han sido humilladas, ¿no?, permanentemente, prácticamente hasta el siglo XX, donde a una familia
familia pues le daba no sé qué de sacar a un hijo con síndrome de Down a la calle porque sentía vergüenza de ello, ¿no? Pero todo venía por esta falta o esta mala educación, ¿no? Que se transmitió a través de estos siglos y que recayó sobre este tipo de personas, los dementes, los locos o estas personas que hemos dicho con estos síntomas. Vayamos de nuevo al Jesucristo de Bayona. ¿Qué dijeron los médicos sobre él cuando le hicieron ese reconocimiento? Bueno, pues reconocido por los médicos del tribunal, fue considerado cuerdo inicialmente y dado que de alguna manera siguió persistiendo en su actitud, bueno, pues deciden calificarle de impenitente, por lo que los jueces entienden que tiene que ser condenado a ser quemado vivo. Fíjate a ser quemado vivo. Claro, la noche anterior al auto de fe de 1659 la pasó precisamente discutiendo con los religiosos que le acompañaban sobre temas de la Biblia, ¿no? Reafirmándose que él era Jesucristo y que como tal resucitaría a los 3 días. Bueno, pues cuando se estaba celebrando el auto, acuciado por los religiosos que le acompañaba, solicitó audiencia al tribunal, que le fue concedida, lógicamente. Y como resultado de la misma, bueno, pues se le envió otra vez a la cárcel secreta de la Inquisición, porque de alguna manera se arrepiente un poco de todo lo que había dicho, ¿no? Inicialmente en toda esa realidad que le tocó vivir creyéndose Jesucristo, pero pide perdón en ese momento. Bueno, pues pero 2 días más tarde, al comparecer ante el tribunal y esperando la Inquisición que realmente dijese que se arrepentía de todo, volvió a insistir que él era Jesucristo, por lo que de manera y en las mismas puertas de la Inquisición fue entregado al alguacil de la ciudad y este lo llevó a presencia del corregidor que dictó sentencia condenándolo a ser quemado vivo dada su impenitencia, es decir, no pidió perdón. Aunque camino del quemadero parece ser que se retractó debido a los ruegos de los clérigos que lo asistían para intentar salvar su alma, por lo que una vez, digamos, absuelto, bueno, pues se le dio garrote, es decir, lo mataron a garrote, eso era muy normal en la Inquisición, antes de encender las llamas. Este señor, fíjate, contaba con 73 años de edad. Dime tú a mí qué misericordia o qué caridad, qué amor al prójimo había ante una persona de esas características, ¿no? Pero claro, quizás nuestra mentalidad no entienda la mentalidad que realmente se vivía en esa época, donde aquel que realmente se hacía pasar por Jesucristo, los inquisidores entendían que eso realmente era algo diabólico, satánico, o que realmente era una manera de intentar salvarse, ¿no?, de las llamas o de la Inquisición. Y cierto es que este español de Bayona murió. Déjame que te diga, por lo menos, bueno, le dieron garrote antes de que le quemaran las llamas, ¿no? Ya es algo... Ya se compadecieron de él un poco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que al menos la realidad del garrote venía dada porque al menos su familia sí podía dar misas por su alma, es decir, si hubiera muerto impenitente, quemado vivo en las llamas, es señal de que lógicamente ya nadie podría pedir ningún tipo de hacer misas por su alma, ¿no? De esta manera, bueno, pues murió, digamos de alguna manera digna, entre comillas, para esa época, y al menos sí podrían dar misas por su alma para aquellos que creyesen realmente en esa realidad. Ya. ¿Todo esto ocurría en México? Esto ocurría en México porque había muchísimos españoles, la Inquisición no tenía potestad para actuar contra los indios, no podía, pero sí tenía potestad para actuar contra los españoles que allí estaban viviendo y por supuesto el caso este nace precisamente de esa realidad social que se vivía en esos momentos en México, ¿no? Pero otro día vamos a hablar de un tema muy interesante también que tiene que ver precisamente con ese otro tribunal que se crea paralelo a la Inquisición y que era el tribunal de indios y chinos, que así se llamaba, que era una Inquisición paralela, no con inquisidores, pero sí con los obispos, que eran los encargados de ejecutar y llevar a cabo esta misión contra los indios. Y conoceremos indios con nombres y apellidos condenados por la Inquisición a ser quemados vivos y a otras atrocidades que se cometieron también en América Latina, y que a veces está ahí esa historia como larvada, que no se cuenta, la historia de los indios, la Inquisición nada más que se habla de España, pero no se habla de América Latina, y aquí hay muchos oyentes de América Latina que seguro que se van a sentir muy satisfechos de escuchar esa otra realidad inquisitorial que se vivió en América, pero que no tiene que ver con la Inquisición, sino con ese provisorato de indios y chinos que eran encargados de ejecutar en nombre de Dios
a los indígenas. Increíble. La sentencia de este pobre hombre no gustó mucho, ¿no? Y a la parte suprema, ¿no? No, la sentencia, al igual que varios de los reos que lo acompañaron al suplicio, bueno, pues fue objeto de severas críticas por parte de la Suprema Inquisición, que se encontraba en el Tribunal de Corte en Madrid, a la vista del estado mental, lógicamente, de los condenados. Parece ser que no solamente iba este señor de Bayona, sino que había algunos más que también tenían la locura en su cuerpo. Y es que las cárceles secretas, así como las torturas, a veces hacían que la gente realmente se volviese loca e inclusive se suicidara en las prisiones de la Inquisición, o se lanzasen a los pozos, ¿no?, de los corrales que tenía la Inquisición, donde los reos solían salir así. ¿Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas? Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada, en Radio Nacional. Sí, ya te decía yo que estaban ahí cerca y que iban a descubrir y que estamos cercanos. Cuéntame la noticia. Bueno, exoplanetas. Para quien no lo tenga muy claro, se trata de mundos que orbitan en torno a estrellas que no son nuestro Sol. Bueno, pues hoy la ciencia ha localizado más de 5.300 exoplanetas. Hay que comentar que hace apenas un siglo no había pruebas de su existencia, pero hace pues muy poquitos días, algo más de una semana, el pasado 22 de febrero, se publica un nuevo estudio que revelaba el descubrimiento en apenas 5 años de 59 de estos exoplanetas, ¿no? Gracias a un telescopio ubicado en Calar Alto, en Almería, nos pilla aquí cerquita. Fueron 750 noches de observación gracias al instrumento Cármenes, que bueno, consiste en un aparataje que observa el sistema solar más próximo a la Tierra, ¿no? Tras vigilar 362 enanas rojas, que son estrellas frías cercanas, han establecido una media de 1,4 por cada estrella. Las enanas rojas, que son de menor tamaño y más tenues que nuestro Sol, para que nos hagamos una idea, suelen estar pues, acompañadas por más planetas y más pequeños, como puede ser la Tierra, ¿no? Qué curioso. Además, tenemos oyentes en ese observatorio en Calar Alto, en Almería, y a mí me encantaría, seguro que lo están escuchando, que algún día nos invitaseis a ir a verlo y a compartir con vosotros este descubrimiento increíble que se ha hecho desde España con ese material español, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un pasado. Fíjate, Miguel, el aparato Cármenes usa un método de detección que no permite saber mucho sobre la composición de la atmósfera de los exoplanetas, ¿no? Únicamente calculan lo que es la masa y también deducen su temperatura en función de la distancia que los separa del calor de su estrella. Solo han encontrado un puñado de tierras, para que nos entendamos, o sea, planetas similares a la Tierra, y ni siquiera todas están en lo que se conoce como zonas de habitabilidad, ¿no? Pero 4 de esos planetas rocosos y similares al nuestro están a una distancia ideal de su estrella, ni demasiado lejos para helarse, ni demasiado cerca para quemarse, tal y como explica Javier Salas del diario El País, ¿no? Y que pese a la cantidad de datos que sabemos gracias a investigaciones de estas características, todo hay que decirlo, y esto suena aún más esperanzador, Miguel, se trata de un trabajo científico que acaba de empezar. Sí, señor, además hecho en parte por españoles. Dicen que está cerca de la estrella Teegarden a 12,3 años luz, que para las distancias que se van a mover es ahí cerquita, que a lo mejor dentro de poco podemos entrar en contacto o ir a visitar esos lugares, ¿verdad? Y además dice Ignasi Rivas, uno de los directores de este proyecto, dice: si nuestra galaxia fuera una ciudad, hemos buscado solamente nuestro bloque de pisos. No hemos salido ni siquiera a explorar el barrio, es decir, una parte pequeñísima de esa galaxia nuestra, ¿verdad? Claro, por eso te comentaba que es un trabajo científico que acaba de empezar, ¿no? Que el tema de los exoplanetas es pues muy interesante en la búsqueda, digamos, de otros planetas habitables, pero que estamos atisbando una mínima parte de lo que es digamos, la grandeza del universo, que obviamente nos va, yo creo que deparar muchísimas sorpresas en las próximas décadas. Y seguramente dentro de poco digan que las hay con posibilidades de vida, y luego nos digan que hay vida inteligente, y luego simplemente encontrarnos con ellos, ¿o no? Pregunto. Podría ser. Yo sé que estás deseando que así sea, Miguel. Yo creo que sería la gran noticia, ¿no? Imagina lo que sería dar la noticia de que hemos contactado con vida inteligente que viene de otros planetas. Sería absolutamente, pues, casi que inimaginable
y a la vez, claro, incomparable con cualquier otra noticia de un calado importante. Pero bueno, digamos que esto de los exoplanetas no llegamos a tanto, Miguel, pero nos acerca un poquito más a esa posibilidad. 5.300 exoplanetas se han localizado y en las semanas pasadas 59 nuevos mundos en las cercanías de nuestro sistema solar, cada día más cerca a encontrar una respuesta a que no estamos solos en el universo. Y lo bueno es que se ha hecho desde parte de nuestro país, de nuestra gente, desde ese telescopio ubicado en Calar Alto, en Almería. Y si nos estáis escuchando, que sabemos que sí, invitarnos, que estamos deseando ir corriendo a ver vuestras instalaciones y a mirar por ese telescopio. ¿Te vienes tú, David? Miguel, ¿te imaginas poder hacer un programa de espacio en blanco desde ahí? Ya lo estaba pensando también. Todo se andará. Sobre todo por dar valor a todo ese trabajo que se está haciendo, que a veces es muy poco conocido. Yo la primera vez que tuvimos una llamada que decían que estaban en ese lugar, Calar Alto, no tenía ni idea de que había un sitio como ese en nuestro país que está ahora haciendo descubrimientos tan increíbles. Sí, no, es una pasada, es nuestro casi que particular recibo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que yo estoy convencido de que no va a ser el único descubrimiento de que narremos, no sé si en este año, Miguel, pero al menos ya de lo que es la próxima década a este respecto, y que obviamente pues suena pues bastante esperanzador para todos aquellos que piensan que quizá, ¿por qué no?, va a haber vida inteligente en otros mundos y poder desplazarnos precisamente a ellos cuando este planeta Tierra, que yo creo que poco a poco, Miguel, nos lo estamos cargando, pues diga caput y tengamos que buscar otro mundo. Esperamos que para respetarlo un poquito mejor, ¿no?, que nuestro planeta. Espero que no tengamos que salir de que nuestro PMS nos vayamos a estropear a otros. Nos pondremos en contacto también con personal de ese observatorio e igual los traemos al programa. Forma de contacto contigo, David. Vale, pues un correo electrónico, davidcuevas, @gmail.com, y en Instagram, davidcuevasinsta. Todos aquellos que tengáis experiencias relacionadas con lo cósmico o lo sobrenatural, poneros en contacto con nosotros, porque encantadísimo recogeremos esas experiencias y las contaremos, quién sabe si desde Calar Alto, aquí en el espacio en blanco. Seguro. Un abrazo fuerte y a seguir mirando, o por lo menos tener un ojo en la tierra y otro ojo en los cielos, porque habrá muchas sorpresas. Por supuesto que sí, Miguel. Fuerte abrazo, hasta prontito. Otro. Y ya casi llega la hora de despedirnos, pero antes saludar a dos amigos que han venido a vernos desde Córdoba. ¿Os ha gustado el programa? Podéis hablar ahora. Tú que hablabas tanto. Y ojalá que vengan muchísimas veces más, Miguel. Espera, vuelve a repetirlo. Encantado de venir al programa y ojalá que vengan muchísimas veces más, Miguel. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ti. Nos quedan pocos minutos. Teníamos un concurso. Estos son los ganadores de esos libros. En Facebook, Gemma González Ruiz, Jordi Chica Lozano y Fran García. Y a través del WhatsApp, María Ángeles Valverá de Alicante y Andoni Ruiz de Vizcaya. Mandarnos vuestra dirección a espacioenblanco@rtve.es y os mandaremos el libro. A veces tardamos un poquito, pero tranquilos que siempre llegan. Gemma Gonzalo Ruiz, Jordi Chica Lozano, Fran García y María Ángeles Valverá y Andoni Ruiz Vizcaya. Y gracias a todos los que habéis participado. Ahora os dejamos con nuestras compañeras de información de las 4, las 3 en las Islas Canarias, y nosotros nos encontramos en 7 días. Hay muchas más aventuras que queremos compartir con vosotros. Y ahora, mientras recogemos todo, saludamos a los amigos que han venido, un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.